estamos pidiéndote y dándote toda la honra y la gloria a ti, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, ponemos este tiempo de tu palabra en tus manos. Señor, reconocemos que te necesitamos, que no podemos hacer nada sin tu guianza, sin tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, por favor, Señor, gracias porque hemos estado orando, Señor, hemos estado buscando tu rostro. Gracias porque nos has hablado de avivar el fuego en nuestras vidas, que lo has hecho, has avivado el fuego en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque en esta noche queremos llevar una palabra que sea de bendición. Estamos en una etapa de proclama, Señor. Cada ministerio está desarrollando su proclama, Señor, pero queremos rogarte que estemos en unidad, pedirte para que en esta proclama que tienes para nosotros en este nuevo año sea de mucha bendición, que esa palabra, Señor, nos pueda levantar, nos pueda bendecir, nos pueda, Señor, traer ese refrigerio, cosas nuevas, Señor, que vengan cosas nuevas sobre nuestras vidas, sobre el ministerio, sobre las familias. Que en esta noche, Señor, podamos llevar esta palabra y podamos entender la importancia de poder velar porque tu venida está cerca. Gracias, Cristo, te ruego que nos puedas ayudar y que puedas hablar tú, Espíritu Santo. Que esta palabra quede grabada en el corazón de mis hermanos y en nuestros corazones, que nos haga cambiar de manera extraordinaria. Por favor, Espíritu Santo, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, porque eso es lo que tú eres, Señor. Los 5 ministerios representan la mano de Dios, y que esta noche habilites mi boca para llevar un mensaje, este primer mensaje, Señor. Gracias, Cristo, desde ya quitamos todo estorbo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, saludamos a los que, ya los de aquí ya nos saludamos hace ratos, les saludamos, le bendecimos, le mandamos un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Aquí es de la iglesia, la sede de la iglesia Casa de Paz, aquí en el barrio Villaluz de Bogotá, Colombia. Queremos dar este primer mensaje en este tiempo de proclama que estamos. Quizás algunos están conectados a Honduras, otros conectados a Guatemala, pero si usted se conecta con nosotros o se conecta con cualquiera de los ministerios de Benecer, es una bendición, hermano, donde el Espíritu le guíe. Así que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la importancia de velar, como usted ve ahí. Miren, que Dios añada mucha bendición a esta palabra, así que le bendecimos ahí donde usted está, le mandamos una palabra de bendición, y que en el nombre de Jesús usted pueda ser edificado como nosotros también los que estamos en este lugar. Queremos recibir un nuevo año con una proclama, queremos recibir un nuevo año con bendición, hermano. Mire, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final, es un tiempo, se nos ha enseñado, lo vemos a través de la palabra, lo vemos a través de las señales que se están dando, y nos damos cuenta que en los 7 escenarios escatológicos hay un mover que uno dice, ¿qué estará pasando? Vemos que el mundo, si vemos Mateo 24, de esto siempre, tal vez le doy un pincelazo nada más, siempre trato de darle un pincelazo para recordarle de que Cristo viene pronto. Entonces la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que tener esa unción de los hijos de Isaacar, que dice que eran entendidos, eran 200, fíjese que esa tribu, si no mal recuerdo, eran entre 50 y 54 mil, 50 y 54 mil, eran los de la tribu de Isaacar, y dice que eran entendidos en los tiempos. Entonces esa unción de Isaacar es la unción que nosotros necesitamos, y esa unción viene por la llenura del Espíritu Santo. Mire, vamos a entrar a un año en el que es un año, quizás voy a ahondar un poco más en el siguiente tema. Es un año, mire qué tremendo, el 2022, cuando nosotros revisamos el alefato hebreo consta de 22 letras, y el 2022, si lo utilizamos un año por cada letra, el 2022 ahí concluye la última letra del alefato hebreo, y es la letra Tau. La letra Tau habla de una marca
que nosotros, los que hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero, la tenemos. Y esa marca es la marca necesaria, es decir, la marca del Espíritu Santo, para poder enfrentar todo lo que viene sobre la tierra. Entonces, aquí tal vez le estoy dando un anticipo de lo que vamos a ver después. Ahí pues espero que le llegue la notificación de que estamos conectados o estamos transmitiendo en vivo. Entonces, mire, comienza un nuevo año, es decir, un 2023, y al finalizar las 22 letras del alefato hebreo, es como una especie de reinicio. ¿Por qué reinicio? Porque comienza nuevamente la primera letra, que es el alfa. Es decir, la primera letra en el griego es alfa, la primera letra del alefato hebreo. Entonces, nos damos cuenta que para la iglesia, para las familias y para nosotros vienen nuevos comienzos, es decir, vamos a iniciar un año con nuevos comienzos. Entonces, cuando revisamos nuestra realidad, es decir, la realidad que estamos viviendo en el mundo, nos damos cuenta que hay guerras, que hay rumores de guerras, que hay una zozobra en la economía, que hay una zozobra en lo político. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, ya en Bolivia comenzaron nuevamente los desórdenes por cuestiones políticas. En Perú el gobierno no se ha estabilizado todavía. Brasil todavía tiene ahí ciertos rasgos de resquemor por la forma en que se llevaron a cabo las elecciones. Nos vamos a Europa y vemos las guerras. Entonces hay guerra y rumores de guerra, y eso genera especulación, eso genera inflación, eso genera escasez, eso genera que la inflación está disparada en todo el mundo. Se habla nuevamente de que quieren encerrar, están con una especie de pandemia y todas las cosas que quieren desarrollar. Entonces, la iglesia, mire, después de la salvación, nosotros como iglesia esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que esperamos como iglesia. Entonces, tenemos que velar. ¿Qué es velar? Velar es estar de pie, estar atentos a lo que está pasando. Y nos vamos a dar cuenta, quizás no le voy a predicar toda la hora, yo espero que no, pero nos vamos a dar cuenta así rápidamente de la importancia de velar. ¿Por qué este primer tema? Porque creo que la iglesia está dormida. Yo les hablaba, creo que ayer, en el culto de ayer, que una de las cosas que necesitamos desarrollar es tener determinación para saber lo que vamos a desarrollar en Dios, pero también qué es lo que vamos a desarrollar en nuestra vida. Entonces es importante velar. Hay que velar en oración, hay que velar en vigilia, eso es lo que estamos haciendo esta noche. Hay que velar en ayuno, hay que velar en la búsqueda del Señor, hay que velar buscando la revelación. Es que mire, la palabra no la leamos para buscar revelación. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Porque usted dirá, pastor, pero entonces ¿qué vamos a buscar? No, busquemos primero dirección. Busquemos dirección del Espíritu a través de la palabra. Busquemos dirección del Señor a través de la palabra, y la revelación nos la va a dar el Espíritu y nos va a indicar por dónde. Entonces, la importancia de velar. ¿Por qué tenemos que velar? Y velar, como le repito, es estar preparados para la venida de Cristo, estar preparados como familias, estar preparados como ministerios, estar preparados como ministros para la venida de Cristo. Y velar es estar viendo qué está pasando alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras actividades, qué está pasando en el mover espiritual, qué está pasando en el mover del mundo, en los diferentes escenarios escatológicos, qué noticias escuchamos, cómo vemos la economía y una serie de cosas. Entonces comenzamos en este viaje que nos va a dar la pauta y obviamente hay más, pero me di a la tarea de encontrar algunos que nos van a hablar, y yo espero que en su corazón, al igual que los de los que estamos acá, quede grabado el por qué tenemos, o la importancia de velar, es decir, de estar expectantes, de estar atentos, de estar despiertos, esperando la venida de Cristo, pero también es viendo qué está pasando para tomar medidas. Es que velar no solo es esperar a Cristo. Velar también es velar por la familia. Velar es revisar la familia, revisar el matrimonio, revisar toda nuestra vida, revisar cómo estamos delante del Señor. Mateo 24:42 dice de esta manera, la Biblia de las Américas: por tanto, dice, velad, mire aquí está, velad,
porque no sabéis qué día vuestro Señor viene. Mire, se especula mucho, algunos, es que con eso de las redes ahora uno tiene que tener cuidado. Muchos se atrevieron a dar fechas, algunos decían que era en septiembre del 2022, algunos se atrevieron a dar fechas y la palabra es clara. Mire, nosotros tenemos que tener cuidado y sobre todo ponerle mucha atención cuando dan fechas, porque sea que se cumpla o no, el problema es que tal vez usted tiene madurez para decir, bueno, el hermano se equivocó o la hermana se equivocó o el pastor se equivocó, pero quizás muchos no tienen madurez y hoy algunos no creen que Cristo venga por su iglesia. ¿Por qué? Porque tanto dar fechas, hay una competencia increíble porque la gente diga, Él lo dijo. Hermano, ¿de qué nos va a servir que nosotros demos una fecha y nos quedemos? ¿De qué nos va a servir que nosotros estemos en las redes diciendo lo que va a pasar y tal vez nuestra vida está siendo afectada o no es la vida que agrada a Dios? Porque pasa. Entonces, y usted dirá, pastor, sí, Balaam, por ejemplo, Balaam era un profeta de Dios y un profeta utilizado por el Señor, pero dice que Balaam estaba caído delante del Señor, pero de pie delante de los hombres. Entonces puede ser que haya gente que esté de pie delante de los hombres, pero que esté caído delante del Señor y aún así le funcionen los dones. Entonces vemos aquí que lo primero que tenemos que entender, la importancia de velar es porque tenemos que saber que Cristo viene pronto. Y yo le garantizo, mire, cuando nosotros velamos, el Espíritu, esto es un postulado, vale, aclaro, es un postulado. Yo creo que el Dios nos va a avisar, fíjese, pero nos va a avisar cuando ya vaya a ser. Uno lo va a percibir. Pero eso va a ser con aquellos que tienen la marca del ataúd, es decir, aquellos que son marcados por la sangre del Cordero. Entonces, Dios va a avisar. Eso es un postulado, eso es lo que yo creo. No me va a salir diciendo, el pastor dice que el Señor va a avisar. Sí, es un postulado, pero yo creo que el Espíritu Santo nos va a avisar cuando Él vaya a venir pronto, cuando Cristo vaya a venir. Entonces, nosotros tenemos que velar. ¿Para qué? Porque no sabemos qué día viene. Mire que es tremendo, porque normalmente, no sé si le pasaba, por ejemplo en los trabajos, se da mucho en los trabajos a veces, quizás en el suyo no, ni en el de los que estamos acá. Pero en los trabajos, cuando el jefe no estaba, hermano, todo el mundo relajado. Pero cuando venía el jefe, todo el mundo se preocupaba también, ¿va? Entonces, tenemos que ser de una sola pieza. Estar esperando al Señor, no relajado, sino que estar esperando al Señor como que si pronto va a venir. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses 4:15 y 16 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:15 nos habla de que nosotros los que vivimos, dice que no precederemos a los que murieron en el Señor. Y el versículo 16 dice de esta manera, porque el Señor mismo, entonces aquí está la parte más importante, ¿el qué? 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice 1 Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los vivientes, dice una versión, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces paremos acá. ¿Por qué es importante velar? Porque va a sonar la trompeta. ¿Por qué es importante velar? Porque dice que Cristo mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es que la iglesia que va a ser arrebatada, la trompeta que va a escuchar es la trompeta del Señor. Porque la trompeta de los ángeles es para juicios que van a venir sobre la tierra durante los 7 años de gran tribulación. Entonces nosotros tenemos que velar, porque no sabemos el día que vuestro Señor viene. Y aquí hay algo muy importante, aquí habla de vuestro Señor. Entonces cuando Dios es nuestro Señor, cuando Dios es nuestro Padre, nosotros
tenemos que desarrollar una relación cercana con el Señor. Me gustaba algo que mencionaba el apóstol Sergio. Por ahí dice que se le escuchó a un pastor. Dice que la religión, oiga bien, la religión nos hace ver los errores de los demás, pero la relación nos hace ver nuestros propios errores. Entonces, me gusta ese postulado porque eso habla, cuando nosotros decimos nuestro Dios, nuestro Señor, mi Padre, es porque tenemos una relación. Y es importante darnos cuenta de la importancia de velar, porque tenemos que tener afinado el oído, porque no sabemos cuándo el Señor viene. Entonces necesitamos estar cerca de Dios, que su Espíritu Santo nos ministre, nos guarde. Vamos a entrar a una época, hermano, este año que viene se va a dar cuenta, van a haber manifestaciones de Dios de una manera extraordinaria, pero las manifestaciones de Dios se van a dar por la revelación de su Espíritu, pero se van a dar en aquellos que tienen una relación con el Señor cercana. ¿Por qué? Porque el Espíritu quiere manifestarse donde hay un corazón dispuesto a recibir para poder bendecir a los demás. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que velar. ¿Por qué? Porque no sabemos el día que el Señor viene. O sea, tenemos que estar atentos. Lo segundo que yo encontré en 1 Corintios 16, 13 y 14, la Biblia de las Américas dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí hay algunas instrucciones que el Señor nos da. El versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y me gustó eso, aunque hay otro versículo por ahí que les voy a mostrar que habla del amor. ¿Y por qué del amor? Ya se los explico. Entonces, lo segundo que yo encontré acá es que tenemos que velar para estar y permanecer firmes en la fe, porque eso es lo primero. Porque muchos quizás se portan varonilmente y se esfuerzan, pero no están firmes en la fe. Por eso hay que velar. Ahora, ¿cuál es la clave de todo eso? Tenemos que hacer las cosas con amor, porque cuando nosotros hacemos las cosas con amor, prácticamente nuestro corazón está doblegado al Señor. Y un corazón doblegado, dice la palabra que Él no desprecia, un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando el corazón está doblegado delante del Señor, entonces nosotros vamos a hacer las cosas por amor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestra espíritu, alma y cuerpo le pertenece a Cristo. Y si le pertenecemos a Cristo, somos hechura suya. Y al ser hechura suya, vamos a ser controlados, guiados, y por revelación del Espíritu Santo vamos a saber qué decisiones tomar, qué cosas le agradan a Dios, cómo hacer su voluntad, cómo cumplir su propósito. Entonces, lo segundo que yo veo acá es, ¿por qué la importancia de velar? Primero, porque no sabemos el día que el Señor va a venir y necesitamos velar para tener nuestro oído afinado para escuchar la trompeta de Dios. Segundo, necesitamos estar firmes en la fe. Entonces, cuando nosotros velamos, como que nos ejercitamos para estar firmes en la fe. Hoy que veníamos para acá, me llamó mucho la atención. Fíjese que eso es un bonito ejemplo. Y que veníamos para acá, usted sabe, con eso del transporte y todo eso. Entonces, nosotros teníamos 3 opciones para llegar a este lugar. Y yo le decía a uno de mis hijos, le decía: mira, este es el mejor ejemplo que te voy a dar de la fe. ¿Cómo es la fe? Entonces teníamos 3 opciones para venir para acá. Y obviamente las 3 era que un carro iba a llegar y nos iba a traer para acá. Y las tres opciones no aparecían. Y nosotros esperando, pero yo le digo a él: mira, la mejor forma que te puedo explicar la fe es que sabemos que esos 3 carros van a venir por nosotros, cualquiera de ellos. Pero nosotros no los vemos, pero sabemos que van a venir. Entonces eso es fe. Fe es saber que Dios va a obrar, que Dios va a operar, que Dios va a intervenir en el problema o en el asunto. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, pero lo esperamos confiadamente. Pero eso nos hace velar. Velar es estar expectantes de que algo mejor va a ocurrir. Usted y yo tenemos que vivir una vida en el Señor, una vida en el Evangelio,
creyendo que algo mejor va a ocurrir. Porque si nosotros estamos viviendo, aunque estemos velando, pero perdemos la esperanza de que algo mejor va a ocurrir, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, 1 Corintios 16, 13 y 14 nos enseña: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces hay un esfuerzo. Para muchos, para algunos es fácil portarse varonilmente, es decir, portarse con autoridad, tener carácter, el carácter de Dios. Pero esforzarse para algunos es fácil quizás, pero estar firmes en la fe, para algunos tal vez no es fácil. Entonces tenemos que velar. Entonces, cuando nosotros hacemos todas las cosas con amor, estamos evidenciando que estamos esperando y confiando en Dios, que estamos siendo fortalecidos en la fe. Deuteronomio 31:6, mire, Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos. Entonces el esfuerzo es mantenernos firmes en la fe, pero también el esfuerzo es cobrar ánimo, es decir, tened esperanza de que el Señor viene pronto, tened esperanza de que mientras el Señor no haya venido, nos va a ayudar a salir de cualquier situación que en la tierra se haya planteado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, dice el Señor, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 3:16 es un versículo muy hermoso que nos habla de las promesas de Dios, que nos habla que tenemos que esforzarnos, cobrar ánimo, al tener que hacer todas las cosas en amor, como producto de nuestra fe, que estamos firmes en ellas. Entonces, ¿por qué es importante, o la importancia de velar? De estar esperando al Señor, porque no sabemos el día ni la hora que Él va a venir, y tenemos que escuchar la voz, la trompeta del Señor. Porque es importante velar, porque tenemos que mantenernos firmes en la fe, y el resultado de estar firmes en la fe, todo lo que nosotros hagamos haciendo un esfuerzo va a ser hecho con amor, es decir, vamos a ser transparentes, porque esa es nuestra naturaleza, producto que tenemos la naturaleza de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios o Primera de Pedro 4, 7 y 8 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Se da cuenta? Dios nos está advirtiendo. Y usted dirá: pastor, y Primera de Pedro hace años escribió. Sí, pero estos libros se escribieron proyectándose a lo que hoy usted y yo íbamos a vivir. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces aquí ya nos da otra grada. Ya no solo es velar en vigilia como le estamos haciendo hoy, ya no solo es velar para escuchar su trompeta o la voz del Señor, ya no solo es velar para mantenernos firmes en la fe, sino que aquí dice: manteneos firmes velando en oración, porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, dice. Sobrios. Y eso me lleva a algo. Dice, la palabra dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Dios nos manda que nos cuidemos de no embriagarnos con vino, sino que ser llenos del Espíritu Santo. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Mire, vuelve a salir el amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros tenemos un ferviente amor por el Señor, deberíamos de tener un ferviente amor por nuestro prójimo. Cuando nosotros tenemos y estamos siendo firmes en la fe, vamos a hacer todas nuestras cosas con amor. Entonces, una señal de que vamos bien es que nosotros, no es que vamos a amar a nuestros enemigos, no, hermano, no se trata de eso, pero vamos a entender de que vamos a arreglar cualquier diferencia. Y si vamos a mantener a alguien de lejos porque no nos conviene, mantengámoslo, pero que en nuestro corazón no esté estorbado por la falta de amor que el Señor está pidiendo que nosotros tengamos. Entonces, lo tercero es: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, la importancia de velar es
que en este caso nosotros tenemos que ser ejercitados en la oración. Necesitamos orar, hermanos. Viene un tiempo en el que vamos a necesitar doblar más las rodillas, es decir, buscar a Dios, buscar su consejo, buscar su dirección, buscar su revelación, buscar su guianza. Vamos a necesitar hacerlo, hermanos, lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque la oración abre las puertas del cielo, la oración obtiene respuestas del Señor, la oración. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos que hay principios, porque si nosotros estamos orando y en nuestro corazón no hay amor, entonces algo no está bien. Necesitamos corregir esa parte. Si nosotros estamos orando, por ejemplo, y en el caso de los esposos, hay algún disgusto entre los esposos y no se ponen de acuerdo, entonces la oración va a ser estorbada. Pero eso se lo dice a los varones, pero también va con las mujeres. Hablo de los casados, ¿verdad? O de las parejas. Entonces tenemos que hacer las cosas con amor. Colosenses 4, 2 y 3 dice de esta manera. Colosenses 4, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, no solo nos está diciendo el Señor que seamos sobrios y velemos en oración, la importancia de velar en oración. Colosenses 4, 2 nos está diciendo también el Señor, nos dice la palabra, el Señor a través de la palabra, que perseveremos en la oración. Entonces, perseverar es insistir. Es buscar cada día, es insistir, es tocar la puerta, es llamar, clamar, es estar ahí insistentemente. El versículo 3 de Colosenses 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, lo que yo veo acá, hermano, también en Primera de Pedro 4, 7 y 8, junto con Colosenses 4, 2 y 3, es que la importancia de velar es para que nosotros perseveremos en la oración. La oración es la forma de comunicarnos con el Señor. Cómo nos habla el Señor a través de su palabra, cómo nos habla el Señor a través de su espíritu, en el corazón. A veces usted puede escuchar una voz, una idea que llega, un pensamiento que de repente llega, una idea, una revelación. Entonces el Señor habla, pero nosotros necesitamos trasladarle en oración. El cristiano, una de las armas espirituales que tiene, que son fuertes, es la oración. Por eso tenemos que perseverar. Si la respuesta no ha llegado, insistamos. Colosenses 4:2 nos dice, perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces aquí no solo nos manda a velar en la oración, nos manda a velar con acción de gracias, es decirle, es actuar en fe, anticiparnos al Señor y decirle, Señor, gracias, porque todavía no tengo la respuesta, pero sé que me la vas a dar, Señor. Gracias porque me vas a sanar, gracias porque me vas a sacar de este problema, gracias porque me vas a restaurar, Señor, gracias porque vas a restaurar mi familia. Entonces hay muchas formas de dar gracias al Señor, pero a Él se agrada, o Él se agrada cuando nosotros, velando en oración, le decimos, Señor, gracias, porque estamos siendo agradecidos. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjese que yo veo detrás de la letra, como dicen, que lo que el Señor está diciendo ahí es, deja de pedirme tanto y agradéceme. Entonces es lo que hemos estado pidiendo en oración, agradecer, porque ya lo tenemos. Es como proyectarnos como que si ya lo tuviéramos. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que necesitamos entender. Mateo 26:41 dice de esta manera, velad y orad, mire, velad y orad. Allá era que nosotros velemos, que seamos sobrios, velemos en oración. Y aquí nos vuelve a ratificar, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí entra otra situación, hermano. Tenemos que velar y orar. Allá era con acción de gracias, pero aquí es velar y orar para no entrar en tentación. Miren, yo sé que es fuerte. Hay personas, yo he hablado con muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia, y no crea que uno no tiene tentaciones, hermano. Decepciónese de mí, sí, no crea que es que yo cada momento ahí ando con tentaciones, no, pero todos tenemos tentaciones. Y usted dirá, pastor, ¿y cuáles son las suyas? Bueno, el 30 de febrero se las cuento, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos saben que son tentados, que son débiles, pero no oran.
Yo sé de personas, sé que tal vez nos están viendo, que cuando yo he hablado con ellos me han dicho, pastor, mire, usted sabe cuál es mi debilidad, yo por eso oro y ayuno. Entonces eso es lo que hay que hacer. Dios nos da la clave, velad y orad para que no entréis en tentación. Es que mire, está la tentación, el pecado y la iniquidad. Entonces, aquí me habla de algo muy importante. El espíritu está dispuesto. Es que el espíritu siempre va a estar dispuesto. El espíritu va a estar dispuesto a que nosotros siempre, dice que con la ley del espíritu yo sirvo al Señor. Con la ley de mi mente, dice, sirvo a la carne. Entonces, ¿qué pasa? Está la ley del espíritu y está la ley de la carne. Pero en la ley de la carne está la ley de los miembros, que a veces es más fuerte. Entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos el espíritu? En la oración. Gálatas 5, 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo, entonces ahí está la clave. Nosotros tenemos que ser de Cristo. Nosotros tenemos que ser de Cristo. Perdón, hermano, solo escuchen si está escuchando bien, es que siento bajo. Ok. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermano, ¿por qué la importancia de velar? Para no entrar en tentación. Y usted dirá, pastor, todos tenemos tentaciones. Entonces la clave está ahí. Si nosotros estamos siendo tentados en lo sexual, en lo financiero, en lo familiar, en cualquier situación ahí, alguien tal vez le está proponiendo negocios indecentes, alguien, quizás usted está viendo este mensaje o lo va a ver y le están diciendo, mira, vámonos para tal lado, tal vez no le conviene. Si usted se siente tentado, entonces vaya a las rodillas, ore. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, yo veo aquí que el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Reconozcamos que nuestra carne es débil. Reconozcamos que fallamos, que algunos tienen problemas con los ojos, otros tienen problemas con la lengua, otros tienen problemas con sus actitudes, otros tienen problemas con el pensamiento, otros tienen problemas, qué sé yo, cualquier cantidad de problemas. Entonces, esa puerta que a veces se abre es la tentación. El enemigo le manda la tentación para que se convierta en pecado y luego en iniquidad. Gálatas 5:24, se lo repito, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, cuando nosotros somos de Cristo, se da cuenta la importancia de llevar nuestro corazón y decirle, Cristo, aquí estoy yo, ayúdame, porque tengo esta tentación. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos llevándole a Cristo la carne, es decir, estamos llevándole el problema, la tentación, la situación que estamos viviendo, se la estamos llevando a Cristo para que Él nos ayude a lidiar con este tipo de cosas. Entonces, el Gálatas 5:25 dice, el espíritu a la verdad, dice Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si lo complementamos con Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el espíritu, si vivimos por el Espíritu, entonces nosotros vivimos conscientes de que somos de Cristo, pero necesitamos andar por el Espíritu. Eso es, dando frutos en el Espíritu. Pero ¿quién da frutos en el Espíritu? Aquel que ora, aquel que vela para no entrar en tentación. Sí, es que, hermano, hay cosas que usted no las va a lograr vencer si no ora. Si no oramos, no vamos a ser fuertes para vencer. 1 Corintios 15. Entonces aquí la importancia de velar es para no entrar en tentación. Es decir, la tentación que usted tiene es que hay tentaciones que llegan, pero hay otras que ya están. Y usted dirá, pastor, sí, hay tentaciones que llegan porque el enemigo las manda, pero hay otras con las que tal vez estamos lidiando. Pero en la oración somos fuertes y lo vamos a lograr vencer en el nombre de Jesús. 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, aquí entra otro elemento. Ya no es que hay que velar para vencer la tentación, sino que aquí es velar y orar debidamente. Entonces, ¿para qué? Para no pecar.
Porque dice, algunos no conocen a Dios, dice esta versión, para vergüenza vuestra lo digo. Es que aquí no es conocer a Dios, ¿quién es Dios para mí? No, aquí es no conocer a Dios, porque aquí habla, entre otras cosas, de aquellos que aquellos que abusan de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermano, que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces nosotros tenemos que velar, pero aquí la vela o la vigilancia tiene que ser acompañada de oración. Porque velar, yo puedo darme cuenta de que eso no me conviene, pero si yo no oro, no voy a vencer la tentación y voy a caer. Está la tentación, el pecado y la iniquidad. Entonces, Dios nos manda a velar, pero hacerlo bien, para no pecar. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Primera de Juan 3, 5 y 6. Primera de Juan 3, 5 y 6 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Se lo repito, Primera de Juan 3, 5 y 6. Y sabéis que Él, ¿quién es? Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él, entonces ahí está la clave. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo es clave, hermano. Si usted quiere tener un parámetro, si realmente conoce a Dios, y usted dirá, pastor, yo lo conozco, yo oro con Él, es mi amigo, me habla, sí, pero hay áreas que nosotros las tenemos ahí, que quizás esas áreas no ha llegado la luz de la palabra, no ha llegado la luz de la revelación, la luz del Espíritu. Dice Primera de Juan 3, 5 y 6, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces Cristo, dentro de las muchas tareas que Él hizo por nosotros como iglesia, siendo la principal obviamente darnos vida eterna a través de morir en una cruz para darnos vida eterna, porque ese es el verdadero evangelio. Entonces dice que Él apareció, murió en la cruz para quitar todos nuestros pecados, porque en Él no hay pecado, Él se los llevó. Dice que venció a la muerte. Y el versículo 6 es clave de Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, se da cuenta. Si somos de Cristo, vamos a tener los pensamientos de Cristo, las acciones de Cristo, cómo actuó Cristo. Y usted dirá, pastor, qué pretencioso. Sí, porque eso es por el Espíritu. Mire, todo es por el Espíritu, todo es por el Espíritu, por eso necesitamos la llenura del Espíritu. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Entonces, para velar es permanecer. Entonces, aquí es velar y permanecer. Velar debidamente es velar, orar y permanecer en Cristo. Es quedarse en la atmósfera de oración, quedarse en la atmósfera de adoración, de alabanza, es quedarnos en la atmósfera de bendición. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí hay algo muy tremendo. Ahora, aquí hablamos de aquel que peca deliberadamente. Ese no conoce a Cristo. Aquel que peca deliberadamente, que va a una iglesia, hermano, ahí hay que revisar. Entonces acá, ¿por qué la importancia de velar? Para no pecar. Pero ¿qué es velar debidamente? Es permanecer en Cristo para no pecar. ¿No quiere pecar usted? Permanezca en Cristo. Pastor, ¿y qué es permanecer en Cristo? Búsquelo. Por eso estamos haciendo lo que hacemos esta noche. Por eso cada iglesia está haciendo su propio programa para poder llegar a la proclama y recibir el año nuevo con bendición. Primera de Corintios o Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Entonces, aquí hay otra importancia de velar. Decir, ¿por qué velar? Porque el adversario nuestro, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué yo debo de velar? Porque el adversario nos quiere devorar, hermano. Yo le he dicho muchas veces, no es una expresión nuestra, pero la he escuchado por ahí. Nosotros nos hemos convertido en objetivo militar de parte del enemigo. Usted, su familia, aunque diga que no, nosotros somos el objetivo militar del enemigo. Por eso nosotros tenemos que ser sobrios y velar.
Sobrios, 2 veces hemos visto esta palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando yo velo en oración, cuando yo reviso mi familia, reviso mi vida, veo cómo están las cosas en mi relación con el Señor, entonces yo me doy cuenta de mi situación, y si tengo que arrepentirme, me arrepiento y me aparto. La palabra lo dice en Proverbios 28:13, que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces nos damos cuenta entonces que el Señor nos está llamando a que seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Para evitar ser destrozados y devorados por el enemigo. Primera de Pedro 5, 9 y 10 dice: al cual, ¿a quién? Al enemigo. En el siguiente versículo, ahí mismo en el contexto dice, en el 9, versículo 9 de Primera de Pedro 5, 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Entonces, al diablo se le resiste, entre otras cosas, uno, orando, permaneciendo firme en la fe. Segundo, velando para no pecar, velando para no caer en tentación, velando para pedirle ayuda al Señor. Algún momento el Espíritu le va a decir: huye de ahí, vete de ahí, no te quedes en esa atmósfera, no te quedes en ese lugar. Entonces, dice 1 Pedro 5:9: al cual resistid, ¿a quién? Al enemigo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10 habla de que el Dios de toda gracia es el que nos va a perfeccionar. Entonces se da cuenta la importancia de permanecer en Cristo, porque quien nos va a perfeccionar es Cristo. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces se va a padecer persecución, se va a padecer tentación, se va a padecer en algún momento temor, pero Dios está con nosotros. Entonces necesitamos velar. ¿Por qué la importancia de velar? Porque nos vamos a dar cuenta que si en algún momento hay aflicción, Dios está con nosotros, nos va a guardar y nos va a ayudar a salir del problema. ¿Por qué tenemos que velar? Porque nuestro adversario, el diablo, nos quiere devorar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? En Cristo. Lo vamos a resistir firmes en la fe en Cristo. De esa manera. ¿Por qué? Porque siempre habrá una palabra para rechazar cualquier ataque y cualquier contragolpe de las tinieblas. Mateo 14:25, para terminar, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, hoy estamos en vigilia. Sé que usted está en vigilia, los que están en Guatemala, en Honduras y en los diferentes países. Aquí en Colombia estamos en vigilia. Entonces, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, en estas vigilias, que en esta vigilia, Jesús, nuestro Padre, venga. En lo que me pones ahí música para ministrar, que en esta vigilia Cristo se aparezca en un de repente, como dice la canción. Porque en Mateo 14:25 y en el 26 dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27 dice: pero enseguida, Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Hermano, que en el nombre de Jesús en esta noche, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino, mire, había un problema en Mateo 14:25. Mateo 14:25. Perdone que estoy repitiendo, hermano, es que no sé si el sonido está saliendo bien. No sé si lo apagas, hijo. Apágalo. Perdone, vamos a hacer un pequeño corte ahí. Jesús. Ahí estamos. Sí, creo que estuve bajito toda la prédica, creo. Pero bueno, yo espero que haya escuchado. Entonces, mire, Mateo 14:25 nos da una gran enseñanza. Déjeme terminar con esto, déjeme ministrar esta palabra. Mateo 14:25 nos enseña que habían problemas. Y los discípulos no hallaban qué hacer porque Cristo no estaba en la barca.
Entonces dice que Cristo apareció. ¿Pero cuándo apareció? En la cuarta vigilia. En las vigilias Cristo aparece. Y esta noche, miren, estamos vigilando todos. Todas las iglesias de Ebenecer, aún las que no son Ebenecer, otras están recibiendo el año de igual manera. Entonces, si hay problemas en la casa, si hay problemas en nuestra vida, en esta vigilia Cristo se va a manifestar. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Las cosas no han estado bien, tened ánimo, soy yo, no temáis. Pastor, mire que hay una enfermedad, tened ánimo, soy yo, no temáis, dice el Señor. Pastor, mi familia, tened ánimo. Pastor, que tengo un familiar detenido, tened ánimo. Pastor, me voy a enfrentar a la justicia, tened ánimo, soy yo, no temáis, dice el Señor. ¿Por qué es necesario velar? Para estar listo para la venida del Señor, para estar firmes en la fe, para estar sobrios y anhelando su venida, para no entrar en tentación, para conocer a Dios, para resistir al diablo y para ver la gloria de Dios. Hermanos, los discípulos vieron la gloria de Dios manifestarse en un momento de adversidad. Viene un tiempo de adversidad para el mundo, pero de bendición para la iglesia. Pero necesitamos estar en la barca. No se salga de la barca. No se vaya del Señor, no se aleje del Señor. Hoy más que nunca, miren, vamos a ver manifestaciones gloriosas. Vamos a ver la revelación del Espíritu. Dios se va a manifestar, se va a revelar. Pero con los que estemos cerca, con los que estemos en la barca. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. De veras, Señor, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque queremos cerrar bien este año con este mensaje de entender la importancia de velar. Ayúdanos a velar en oración, en vigilia, en ayuno, en palabra, en escuchar la voz de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar listos para tu venida. Ayúdanos a estar listos. ¿Para qué? Para estar firmes en la fe. Ayúdanos a ser sobrios para esperarte a ti, Señor. Ayúdanos a velar para no entrar en tentación, para conocerte más a ti, Señor, para resistir al diablo y para ver la gloria de Dios. Señor, por favor te lo pedimos. Bendice este país, bendice esta iglesia, bendice este ministerio, bendice las personas que se conectan, que son del ministerio o que no lo son del ministerio, Señor, pero que sí son de la iglesia de Cristo. Al final somos una sola iglesia, Señor. Yo te ruego que esta noche, estamos a punto, Señor, a 2 horas quizás o un poco menos, de poder recibir una palabra profética. Pero la palabra profética más segura es la palabra. Es lo que has dejado escrito, Señor. Que esta noche, Dios, se materialice en nosotros. Mateo 14, 27. Tened ánimo, dice el Señor. Yo soy, no temáis. Si usted había tenido temor, tal vez estaba triste, tal vez estaba desanimado, tal vez estaba ahí preocupado. Mire, el Señor nos dice, Mateo 14, 27, Jesús les habló, tened ánimo, soy yo, no temáis. Gracias, Cristo, gracias por este tiempo, gracias por la palabra, por tu Espíritu Santo, gracias por llevar un mensaje, Señor, gracias porque a lo largo de estos años, Señor, a lo largo de este tiempo, Señor, creo que hemos completado 500 mensajes, 500 palabras que tú has depositado en la boca de mi esposa, en mi boca, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido llevar todos estos mensajes. Yo te ruego, Señor, que estos mensajes no nos llenen de vanagloria, sino que te glorifiquen a ti. Que siempre que nos paremos en un púlpito, mi esposa, tu servidor, aún mis hijos, Señor, que esta iglesia, los líderes que vas a proveer, los pastores, los ministros que vas a sacar de este lugar, Señor, que donde se paren puedan glorificar tu nombre.
Gracias, Señor, yo te bendigo, que podamos terminar bien este año y podamos iniciar bien un año con una proclama, Señor, que tú has preparado. Hoy nos vamos, pues por un momento nos retiramos. Seguiremos orando aquí, Señor, en lo interno. Seguiremos clamando, seguiremos buscando tu rostro. Te queremos decir gracias, Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice las personas, cuídalas, Señor, si van a viajar, cuídalas donde estén, bendícelas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dales lo que su corazón anhela, quita toda tristeza, desánimo, decepción, depresión, Señor, cualquier situación. Mira aquellos que están sufriendo, los que perdieron seres amados, quizás hay personas en los hospitales, los privados de libertad, el huérfano, el pobre, la viuda, aquel que no tiene. Ayúdales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido por los desplazados de este país. Aquí hay muchas personas desplazadas que hoy quizás no tienen que comer, Señor. Yo te pido que les proveas. Los que están bajo los puentes, aquellos que necesitan, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos techo, tenemos provisión, tenemos comida. Gracias, Señor, porque a veces se nos olvida que hemos dejado de valorar lo que tú nos has provisto y has seguido dando. Bendigo Casa de Paz, bendigo la Iglesia de Cristo, bendigo los que estamos acá, bendigo mi familia. Señor, bendigo la oportunidad que nos das. Gracias, Cristo, porque a lo largo de todos estos años podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que nos pueda hacer el hombre. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa, aquellos que tienen que regresar a sus casas. Ayúdanos a terminar bien, Señor. A escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos a estar velando en oración, en ayuno, en palabra, en vigilia, Señor. Enséñanos a velar aún en la adoración, en la alabanza, Señor, a escuchar tu voz. Por favor, Señor, afina nuestros oídos, afina nuestra visión, nuestro corazón, y que este próximo año será de mayor bendición, porque eso es lo que has decretado para la iglesia. Gracias, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, le agradecemos. Por ahí va a aparecer ahí, son las 11, quizás ahí tipo 11:45. Quisiera hacer una reflexión antes de que llegue el nuevo año, aunque aquí en Colombia ya lo vamos a recibir, pero antes de que venga la proclama quisiera hacer una reflexión sobre lo que viene. Entonces le animo que esté expectante ahí de las notificaciones y que con la ayuda del Señor le voy a dar una pequeña reflexión. Le ruego algo: pónganos en sus oraciones. Nosotros aquí estaremos orando por ustedes, por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes. Bendiciones.